Ver nacer y morir el sol cada día inspiró numerosos rituales y cultos en todas las civilizaciones. En Egipto, al morir los faraones se les momificaba para que reencarnasen entre las estrellas. Al fin y al cabo, ellos mismos se consideraban divinidades. ¿Hasta qué punto el sol y la luna podrían tener respuestas sobre la vida en la Tierra y sobre el más allá? Si el sol, que marca el ritmo sobre la Tierra y es el gran dador de vida, nace y muere cada día, ¿por qué no iban a poder hacer ellos lo mismo? De ahí surgen las ideas de la momificación y de la reencarnación. Con la observación del cielo, nuestros antepasados se dieron cuenta de que todo tenía un ritmo. Los calendarios contemplan la duración del día, la semana, el mes, las estaciones y el año, señalando también los días de fiesta. ¿Hasta qué punto los astros determinaron no solo un calendario para sobrevivir en tiempos prehistóricos, sino también un calendario que rige las sociedades de hoy en día? ¿Están las fiestas más importantes de nuestro calendario determinadas por los astros? Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Última noche de octubre. Una horda de zombies, esqueletos y engendros monstruosos pasean por las calles decoradas con calabazas. La muerte protagoniza escenas grotescas y el terror llama a la puerta. ¿Truco o trato? Es la noche de los muertos. El sol marchó temprano y dio paso a la oscuridad de la noche. ¿Qué ocurre entre ese último día de octubre y el 1 de noviembre? Prácticamente en todas las culturas hay una tradición sobre esa vida que hay más allá de la muerte. Y eso es muy importante porque nos da una concepción global en todas las épocas, en todas las culturas, de que la muerte siempre ha sido un renacer. El Xibalbá, por ejemplo, de los mayas, el inframundo, el más allá de los cristianos, el cielo y el infierno, tiene mucho que ver con estos ciclos que no se terminan con la muerte física. La muerte y el más allá siempre han sido motivo de preocupación para todas las culturas, aunque con diferentes enfoques y mitos. El paso entre la vida y la muerte es un gran enigma que ha generado infinitos cultos. En todas las culturas del mundo, la gente se plantea qué pasa después de la muerte. ¿Sigue esto o no sigue? De ahí que ya dentro de cada cultura, dentro de cada religión, se haya optado por fórmulas diferentes, pero en el fondo muy parecidas. Las almas iban emigrando de ser vivo en ser vivo, que es algo muy parecido a la reencarnación en definitiva. Y ese concepto de karma, que está también estrechamente emparentado con la idea oriental de la reencarnación, bueno, al fin y al cabo es lo mismo que nos viene a decir el cristianismo, es te condenas o te vas al cielo o te vas al infierno según hayan sido tus obras, según hayas pecado o no hayas pecado. La conexión entre esta vida y el más allá siempre ha sido motivo de preocupación y parece basarse en la necesidad de buscar protección y seguridad a través de los dioses. Sin embargo, nuestro calendario también tiene una fecha especial que nos recuerda todas estas creencias. El Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre, como una forma de rendir culto a los muertos.
algunos lugares, estas celebraciones son sorprendentemente coloristas y festivas, como ocurre especialmente en México, donde los cementerios se convierten en grandes escenarios. A mitad del siglo VIII, la Iglesia Católica la hizo oficial en Francia. Cada vez se extendió más, hasta que el Papa Sixto IV la declaró obligatoria en 1475. ¿Tiene la festividad de Todos los Santos precedentes paganos? ¿Estaba copiando la Iglesia antiguos mitos de otras culturas que veneraban ese fino velo entre la vida y la muerte? En Grecia tenían una gran importancia los misterios eleusinos, en torno a los que se celebraban grandes rituales con una esencia claramente vinculada a las cosechas y al cambio de las estaciones. Eran unos ritos conectados con el culto a dos diosas, Deméter y Perséfone. Deméter era en el mundo griego era la diosa de la vida, la diosa de la agricultura, la diosa de la fertilidad. Y Perséfone era su hija había sido seducida y abducida, seducida y raptada por Hades, que era el dios de los ínferos, el dios de la tierra de los muertos, ¿no? Y entonces que le había dado a probar las semillas de la tierra de los muertos, con lo cual Perséfone ya nunca podía volver a ser humana, porque quien ha probado la comida de los muertos ya nunca puede ya ser un ser humano completo, ni siquiera un dios. Deméter llegó a un pacto con Hades, por el cual durante prácticamente 9 meses al año Perséfone, su hija, estaba con ella, con lo cual una parte del año la pasaba Perséfone con su madre y otra parte del año la pasaba en cambio en la tierra de los muertos, en los ínferos, y era el invierno. Y se observa cómo, bueno, llega el otoño, llega el invierno, se extingue la vida de las plantas, la vida de los frutos y de las frutas, etc. Y sin embargo luego llega la primavera y todo esto vuelve a renacer. Algo similar ocurre en la noche de Halloween, otra de las celebraciones modernas que deriva de un antiguo culto celta en estas mismas fechas. ¿Hay alguna similitud entre los orígenes de Todos los Santos y los de Halloween? ¿Puede estar la respuesta, una vez más, en antiguos cultos paganos? El Halloween lo que intenta es cristianizar algo que se venía produciendo y que tenía que ver mucho con el ciclo solar de los celtas, es decir, el día del Samaín es cuando termina su ciclo, un ciclo solar para empezar otro. El 1 de noviembre es el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Y también lo que se intenta es conmemorar una fiesta donde todos los mártires anónimos que no tenían un nombre y que sobre todo murieron a partir del siglo IV, les tenía que hacer una fiesta universal. Y esa fiesta universal se concretó en dos. Por una parte, el Día de Todos los Santos, que se dijo que fuera el 1 de noviembre, para solapar esa fiesta pagana que era el Samhain, y el Día de Todos los Difuntos, que es el 2 de noviembre. Las labores de siembra y recolección no coincidían con esas fechas, pero sí con la salida de los rebaños al campo y con la recogida de los mismos. Tras pasar medio año en las montañas, los pastores volvían a casa con sus animales para resguardarse. A mitad de otoño, cuando los frutos del verano llegaban a su fin, era tiempo de ponerse al abrigo de las inclemencias del duro invierno, de preparar salazones, acumular castañas y otros frutos otoñales, además de leña para pasar la estación más dura del año. Los árboles de hojas caducas ya se habían quedado desnudos, mientras llegaban los primeros fríos e incluso las primeras nieves del invierno. ¿Qué podía significar ese tiempo de recogimiento e incertidumbre para el espíritu? Eso suponía un momento crucial de cambio y, por tanto, una gran oportunidad para revisar el pasado y también para otear el futuro. Por eso, para los celtas era un momento clave para consultar las runas. ¿Será casualidad que tanto el Día de Todos los Santos como Halloween se celebren cada año cuando el Sol transita el misterioso y profundo signo de Escorpio? En astrología, Escorpio es el signo que rige el más allá, es decir, la división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
se asocia con la mítica ave fénix y por tanto con la muerte y la resurrección. Un día de movimientos astrológicos y de acogimiento familiar, como es el cambio de octubre a noviembre, dio paso a acordarse de los que ya no están desde hace milenios. Un momento de reencuentro con el pasado que el cristianismo asumió como propio, eliminando cualquier indicio de paganismo y otros cultos ajenos a su fe. Málaga, primavera. Estamos en Semana Santa asistiendo a la pasión y muerte de Jesús, que vuelve a la vida 3 días después de morir en la cruz. Millones de fieles lloran la muerte de su Salvador. La luna llena presencia desde un palco privilegiado esta gran puesta en escena. Durante miles de años, el ser humano ha rendido tributo así a su Dios. ¿Por qué esta fecha y de dónde vienen los rituales de la Semana Santa? ¿Podría esta tradición cristiana provenir de antiguos cultos astrales? La Pascua judía caía un día concreto, era el 14 de Nisan, que se llama, es decir, el 14 más o menos del mes de abril. Debido a que los cristianos celebrábamos el domingo como día de la resurrección todas las semanas, pues la Iglesia latina estableció que la fecha de la Pascua coincidiera con la primera luna llena de primavera. El equinoccio de primavera lo que representa es un equilibrio entre el día y la noche. El paso del Sol del signo de Piscis al signo de Aries marca un punto crucial, porque es salir de la oscuridad y del frío para ir hacia el calor y la luz. Es un punto, por tanto, de renacimiento, y así lo entendieron y lo celebraron las antiguas culturas. ¿Es posible que, mucho antes de Jesús, existieran otros dioses que murieran y renacieran en estas fechas? Ya en el tercer milenio antes de Cristo, se celebraba en Mesopotamia la festividad de Akitu 2 veces al año, en primavera y otoño, coincidiendo con la siembra y la siega de la cebada, a la que se refiere la propia palabra Akitu. Y luego también tenía que ver con el paso por el inframundo de Marduk. Él está durante 3 días allí hasta que vuelve otra vez a aflorar a la superficie, lo cual ese simbolismo del día 3 en el que estás en el mundo de los muertos y vuelves al mundo de los vivos está muy relacionado también con toda la hierofanía cristiana. Así que estaríamos hablando de una fiesta antigua mesopotámica que lo celebraban los babilonios y los sumerios y siempre asociado con la cebada y con el dios Marduk que vence a la oscuridad, representado, simbolizado por el dios Tiamat. Todas las celebraciones relacionadas con los equinoccios y los solsticios tienen, en sus orígenes, un primer propósito: rogar a las fuerzas de la naturaleza para asegurar la supervivencia y que el ritmo del sol siga dando vida. Por eso nuestros ancestros hacían invocaciones y rituales para pedir protección, además de fertilidad y abundancia en las cosechas.
Su vida y su muerte estaba orientada por la luz de los equinoccios y los solsticios, como demuestran los antiguos constructores de lugares sagrados, que buscaban la bendición de los rayos solares en momentos cósmicos muy importantes. Es el caso de la Sinagoga del Agua en Úbeda, donde un haz de luz ilumina la mikvé durante el solsticio de verano, un espacio en el que se realizaban los baños de purificación. El movimiento del Sol, del este al oeste, en todas las civilizaciones ha servido para orientar los edificios y en el urbanismo para determinar la orientación de las calles y de las ciudades. Utilizando algún orificio o algún alineamiento entre edificios o entre diferentes obstáculos, es posible seguir la trayectoria del Sol a lo largo del año. Antequera, una bella localidad de Málaga, cuenta con 3 espectaculares dólmenes. Viera es uno de ellos. Está orientado hacia la salida del sol del equinoccio de otoño. Los estudiosos suponen que era para inundar de luz y de vida a los muertos, como un ritual de renacimiento. La búsqueda de esa luz especial y de esa adoración al fuego sigue viva. Una búsqueda que pervive en la memoria colectiva y se recuerda de diferentes maneras con rituales y celebraciones a lo largo de todo el mundo. En esas posiciones, el eje de la Tierra está situado de manera perpendicular a los rayos de sol. La duración del día y de la noche es exactamente la misma en todos los puntos del globo y de ahí procede el término equinoccio, que significa noche igual. Estamos en Valencia. En esta hermosa ciudad se celebran las espectaculares fallas cada año cerca del día del equinoccio. Hasta aquí vienen miles de turistas de todo el mundo para ver esta gran fiesta del fuego. Con cada cambio de estación del año, el sol proporciona una notable variación de su luz, que siempre se asoció a la espiritualidad. Los momentos tan señalados del año, como son los equinoccios y los solsticios, representan un momento ideal para saber qué queremos dejar atrás y cómo queremos renovar nuestras vidas. De ahí que sean frecuentes los rituales del fuego, las fiestas asociadas al fuego, pero también el quemar papeles como para saber qué queremos dejar atrás y qué es lo que queremos renovar. La Semana Santa cristiana no es el único culto religioso que celebra la muerte y la resurrección de su Dios. Son los equinoccios y los solsticios 4 momentos anuales tan importantes como para señalar el nacimiento y la muerte de los Mesías. Belén, 25 de diciembre del año 1. El nacimiento de Jesús, anunciado por la famosa estrella de Belén y los Reyes Magos de Oriente, cambió radicalmente el curso de la historia. Es una fecha que constituye una de las celebraciones más importantes cada año en todo el mundo. Las luces y los belenes proliferan adornando la Navidad, palabra que se refiere al nacimiento de Cristo la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Y si Jesús no hubiera nacido en realidad en esta fecha? Ni siquiera en ese año. ¿Y si no celebramos el nacimiento de Jesús, qué celebramos entonces? La propia Iglesia admite que no pudo haber nacido un 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre está muy relacionado con el solsticio de invierno, con los cultos a los dioses solares, etc. Los evangelios, que son los que hablan del nacimiento de Cristo, más expresamente no se refieren
a la fecha. Ni si era en invierno, ni si era en verano, simplemente dicen que habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, San Mateo. Y San Lucas lo vincula a un edicto que salió del emperador, pero no dice nada de la época del año ni de la fecha concreta. Mucho antes de los tiempos de Jesús, en estas fechas se hacían celebraciones en honor a Mitra, un dios que personificaba el Sol Invictus, es decir, el Sol Invencible. ¿Hasta qué punto el mitraísmo pudo haber sido un precedente del nacimiento de Jesús en estas fechas? Es evidente que hay una religión primordial, que hay una religión anterior a todas las religiones y común prácticamente a todos los pueblos de la tierra, de la cual van surgiendo distintas variedades religiosas, pero todas en el fondo nos están diciendo lo mismo, que es esa contemplación inicial de la naturaleza y del milagro de la naturaleza que siempre se regenera. Estamos en la Casa del Mitreo, en la ciudad española de Mérida, uno de los lugares donde llegó el culto romano de Mitra. Mitra es el primer dios exclusivamente celestial, morador de unas alturas inalcanzables para los mortales y guardián de las regiones destinadas a las almas que triunfan, después de conducirlas a través de las 7 esferas a tierras prometidas. Los romanos destacados en Asia llevarían este culto mitraico al Imperio Romano, donde arraigó con fuerza. En honor a Mitra, se celebraba la festividad del Sol Invictus el 25 de diciembre al terminar las Saturnales. ¿Qué eran las Saturnales y qué motivo tenían? Las Saturnales, celebradas en honor al dios Saturno, a un dios agrícola, a un dios también de muerte y renacimiento, se hacían desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Entonces eso coincidía más o menos con ese solsticio de invierno y luego es cuando el 25 de diciembre se hacían otras fiestas en honor a Mitra o al Sol Invictus. Pero las Saturnales eran fiestas donde se juntaban un poco los carnavales con fiestas religiosas, con banquetes, donde había una subversión de los valores, donde incluso los esclavos podían adoptar el rol de los dueños o de sus amos. Y todo eso generó, por una parte, un cierto desmadre, pero por otra parte, esa sensación de que se terminaba un ciclo. También ese ciclo agrícola muy importante en las fiestas astronómicas. Hay autores que consideran que las Saturnales son, por una parte, los antecedentes de los carnavales y, por otra parte, serían los antecedentes de esas fiestas que luego se cristianizan con el nombre de Navidad. ¿Qué tienen de especial estas fechas para que se celebre el nacimiento de Jesús y otros dioses o mesías? El solsticio de invierno, que se produce con la entrada del Sol en el signo de Capricornio y suele darse sobre el 23 de diciembre, no es fijo, pero suele ser por esa fecha, marca un momento crucial del año. Es cuando, visto desde la Tierra, el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria. A partir de ahí, el Sol empieza su camino de ascenso y también el día empieza a tener más luz. Por lo tanto, tenemos dos elementos claramente asociados a la espiritualidad: la ascensión, camino hacia arriba, y la luz. De ahí que al solsticio de invierno, a la entrada del Sol en el signo de Capricornio, se le conozca como la puerta de los dioses. Es normal que muchas de las deidades del pasado digan que sus dioses nacieron precisamente en estas fechas, porque la puerta de los dioses representa el punto más espiritual del año. ¿Desde cuándo se cree que Jesús nació en esta fecha? Y, lo que es más importante, ¿cómo llegó la Iglesia a afirmar que Jesús nació en la misma fecha del Sol Invictus? Desde el principio se sabía que el 25 de diciembre no podía ser la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret.
en absoluto. ¿Por qué? Sencillamente acudiendo a los evangelios, acudiendo a San Lucas, por ejemplo, se sabe que los pastores estaban cuidando a sus ovejas en el relente de la noche, por lo tanto no podía ser una fecha de invierno, que en aquellas épocas y ahora en Palestina pues hacía un frío bastante considerable. Se determina porque hay que solapar festividades paganas. En aquel momento, en el Imperio Romano, había dos fechas muy claras. Por una parte era el Sol Invictus y por otra parte era el Mitraísmo. Las dos se celebraban ese 25 de diciembre, conmemorando el solsticio de invierno, conmemorando el inicio en el signo de Capricornio, pero también conmemorando el renacimiento del Sol. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se dice que Jesús es el sol que nace de lo alto. Entonces era muy fácil el celebrar e introducir la fiesta del nacimiento de Cristo en esa fecha para contribuir a la difusión de la fe en Jesucristo. Y por eso, a la hora de determinar una fecha por parte de los primeros papas del siglo IV, se dijo que el 25 de diciembre reunía todas las características y todas las papeletas adecuadas. Pero ya sabían desde aquel momento, tanto el Papa Liberio como otros pontífices, que esa fecha no era la del nacimiento de Jesús. En el siglo IV, el Papa Liberio fijó la noche del 24 al 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Algo que no habría sido posible sin la conversión al catolicismo de Constantino en el año 323, cuya moneda oficial, hasta entonces, llevaba la leyenda del Sol Invictus. A mitad del siglo IV, la Iglesia Católica vio la oportunidad no solo de instaurar una fecha, sino de erradicar el arraigado culto solar al mismo tiempo, sustituyendo las Saturnales por el nuevo culto. No es ningún misterio para nadie que el cristianismo se apropió de viejos cultos paganos, les remozó, les dio su toque, su distinción, y aquello con lo que no podía, pues lo anatemizó. La religión del Sol Invictus continuó hasta ser abolida por decreto por el emperador Teodosio en el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica, donde se estableció que la única religión del Estado era el cristianismo. Cabe preguntarse qué habría pasado si Constantino y Teodosio no hubieran tomado tan trascendentales decisiones. ¿Sería descabellado pensar que en la actualidad seríamos mitraicos en vez de cristianos? Pero, ¿podemos saber cuándo nació realmente Jesús? ¿Pueden decirnos algo al respecto la estrella de Belén y los Reyes Magos? Existen numerosas evidencias que datan su nacimiento en marzo del año -6. Kepler estudió esta fecha en base a los detalles que se describen en la Biblia sobre la estrella de Belén y los Reyes Magos. Llegó a una conclusión. La famosa estrella no podía ser tal, sino un stellium. ¿Qué es un stellium y por qué se transcribió como estrella? Un stellium es una conjunción de varios planetas, que luego erróneamente se traduce por estrella, y de ahí la estrella de Belén, que no es más que, en realidad, en su origen, una gran conjunción de astros, centrada sobre todo en la conjunción de Júpiter y Saturno. Dos planetas que cada vez que se unían, para los astrólogos de entonces, sabían que representaban el inicio o el fin de las civilizaciones y también el inicio o el fin de grandes acontecimientos. Los Reyes Magos, eran sabios y eran astrólogos de Oriente que sabían que en concreto la conjunción Júpiter-Saturno que había entonces cuando nació Jesús fuese muy especial, y por eso ellos siguieron no solamente la profecía que había, sino también siguieron ese stellium para llegar hasta donde estaba Jesús. La fecha insignia del calendario litúrgico cristiano se sustenta sobre un rito solar pagano. El sol determinó la fecha del nacimiento de Jesús. Al igual que milenios antes, marcó el alumbramiento de otros dioses. Eso mismo ocurre con otras festividades importantes del calendario litúrgico.
Galicia, noche del 23 de junio. Multitud de hogueras apagan la luz de las estrellas. Es la noche de San Juan. El fuego es el protagonista y cientos de personas se reúnen en torno a él. ¿Qué relación puede haber entre San Juan Bautista y el fuego de una hoguera? ¿Estamos otra vez ante la adaptación de un antiguo rito pagano? Las coincidencias no pueden ser cosa del azar. La razón es bien sencilla, deriva de los antiguos cultos a los solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Estos movimientos solares tan fundamentales, tan cruciales, eran sumamente consagrados y celebrados en las antiguas culturas, dando lugar a una serie de celebraciones, de mitos que era imposible eliminar. Por tanto, el cristianismo lo que hizo fue adaptarlos, ya que no podía suprimirlos. Una festividad que se acompaña de una serie de rituales que, con ligeras variaciones, abundan no solo en España, sino en gran parte del mundo. Saltar la hoguera, bañarse en el agua del mar o de alguna fuente, son algunas de las costumbres que animan esta gran noche. En esta fecha se celebra el nacimiento de San Juan, y de ahí que se haya popularizado como la Noche de San Juan. Según el Evangelio de San Lucas, María, la madre de Jesús, fue a visitar unos días después de la Anunciación a Isabel, madre de Juan, que se hallaba en el 6º mes de embarazo. De modo que, por una deducción simple, si Jesús nació el 24 de diciembre, San Juan debió nacer 6 meses antes, un 24 de junio. Seguramente, casi con toda certeza, Jesús no nace el 24 de diciembre y San Juan ni siquiera simplemente se llevaba 6 meses ni nace el 21, 22, 23 de junio. Entonces, si se les ha colocado ahí es por algo. Ojo, a ellos y a todos los santos que se les coloca en un momento. Véase San Lorenzo el 10 de agosto, véase San Martín el 11 de noviembre, es por algo. ¿Y por qué es? Pues porque en ese momento del año, desde el punto de vista agrario y por lo tanto desde el punto de vista de los cielos y de los astros, está ocurriendo algo que despierta una espiritualidad, que despierta un conocimiento, que despierta una facultad de adquirir algún tipo de beneficio mental, espiritual, emocional, vinculado con ese momento del año y al que podemos atribuir ese santo. La Iglesia quiso sacralizar a su manera esta importante fiesta cercana al solsticio de verano, del mismo modo que había hecho al atribuir el nacimiento de Jesús al solsticio de invierno. La figura de San Juan, vinculada con Cristo, es una figura muy interesante. Mitológicamente responde al arquetipo de los dioscuros, ¿no? Castor, Pollux, los gemelos divinos, etc. Aquellos que son lo mismo pero en manifestación opuesta, ¿no? Uno mortal y el otro divino, pero que se complementan y que en un proceso importante, durante un momento importante, se tienen que manifestar como opuestos para después desvelarse como una única cosa, ¿no? Entonces ese San Juan que nace y que sabe que cumple su función, pero que su función es decaer. Es cuando el Sol alcanza el punto más alto de su trayectoria visto desde la Tierra y, aparentemente, hace un alto en el camino para luego empezar su descenso. Se produce un salto del Sol. El Sol, visto desde la Tierra, llega al punto más alto de su trayectoria y a partir de ahí desciende. De ahí viene la tradición de saltar la hoguera. Es como el Sol da un salto, el Sol es la luz, el Sol es el fuego. Cuando saltamos una hoguera en San Juan, estamos imitando el movimiento del astro rey. Una vez más, estamos haciendo magia por analogía, es decir, por imitación. Es un momento mágico del año, que simboliza el tiempo de quemar todo lo que ya no sirve y librarse así de las malas energías o de pesadas cargas. Cuanto más ligeros, más fácilmente andaremos el camino. El fuego purificador arrasará todo aquello que ya no se desea, dejando espacio así para lo nuevo que tenga que venir. Los rituales del fuego y el agua se combinan en lo que actualmente se conoce como la fiesta de San Juan.
San Juan es el único santo del santoral católico del que se celebra junto con Cristo su nacimiento, no su muerte. ¿De qué otro santo? Solo de uno, que es de Cristo. Esto los está igualando simbólicamente. Está claro que se está construyendo esta idea, ¿no? Son los dos que nacen en momentos opuestos y generan una unidad. Es fácil de unir esa idea del santo cristiano con las tradiciones paganas que ya estaban venerando a ese sol del solsticio de verano a través de todos sus ritos conocidos por todos, el fuego, etc. Es entonces cuando el sol entra en Cáncer, un signo de agua, y de ahí también viene lo de San Juan el Bautista, un signo que al ser de agua favorece los rituales de agua además de los del fuego, y de ahí que sea habitual en esta festividad bañarse en ríos, lagos, fuentes o en el mar. Mejor desnudos, porque como todo solsticio o como toda celebración solsticial representa un renacimiento. Puede ser ese el motivo por el que la Iglesia puso el nombre de San Juan a antiguos lugares de aguas salutíferas. Muchas de las iglesias que están bajo el nombre de San Juan Bautista eran antiguos ninfarios. Así ocurrió en esta iglesia visigótica de San Juan de Baños, a pocos kilómetros de Palencia. Aquí había unas fuentes milagrosas dedicadas a las ninfas. Hasta que Recesvinto, el rey godo de Toledo, mandó erigir un templo en el siglo VII tras haberse curado gracias a sus aguas. Cuenta la leyenda, que en este caso tiene muchos visos históricos, que en el año 661 él tenía una afección renal, pasa por allá, él se había enterado de que esas aguas tenían unos poderes terapéuticos, bebe el agua y se cura. Entonces, claro, al curarse, dice, pues ya está, yo voy a construir aquí una iglesia, que menos, ¿no?, que para agradecer, en lugar de una arabotiva, como hubiera hecho un romano, un patricio romano, en este caso, como era todo un rey godo, pues se queda muy ancho construyendo una iglesia visigoda. El sol siempre ha generado formas de adoración y veneración hasta tal punto que, en ocasiones, se ha copiado por otras culturas o creencias sin terminar de entenderlas. En el Egipto antiguo, el Egipto milenario, el sol, Ra, ocupa un espacio absolutamente primordial. Ese culto al sol, ese culto a Ra, tenía también su propio Vaticano. Ese lugar sagrado, ese lugar de culto, era una ciudad dedicada expresamente a cultivar esa presencia cósmica, que estaba en el actual barrio de Heliópolis, en el Cairo. Allí se rendía culto a una pilastra sobre la que estaba colocada una piedra que se supone venía del sol, venía de las profundidades del universo, a la que conocían como la piedra Benben. Los obeliscos son de alguna manera la piedra cónica Benben sobre la estructura de esa columna que se veneraba en Heliópolis. Cuando en el Renacimiento, para culminar la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa ordena que se erija un obelisco egipcio que estaba allí tirado desde la época de los romanos. El Papa lo levanta, lo exorciza, porque al final es un elemento del mundo pagano, manda que se erosionen los jeroglíficos, lo deja pelado, es el obelisco que hoy vemos en la Plaza de San Pedro, y le coloca una cruz encima. Lo que no sabía ese papa, después de exorcizarlo y de condenarlo para que no fuera un símbolo del paganismo en el centro de la cristiandad, lo que no sabía es que en el antiguo Egipto el jeroglífico para referirse a Heliópolis, a ese lugar de culto solar, era una punta de obelisco con una cruz encima. De alguna manera, sin quererlo, simbólicamente, estaba reproduciendo el gran jeroglífico a tamaño natural, a tamaño gigante, de la ciudad del sol, del culto solar por excelencia, en el centro de una religión solar como es el cristianismo. El propio símbolo del sol parece tener un profundo significado. El sol como dador y gestionador de la vida no podía tener otra presentación que el círculo de la inmortalidad y el centro de la unidad, ¿no? De tal manera que ya no es solo el ser trascendente, sino que es el ser trascendente manifestado.
desde que el hombre es hombre, ¿no? Detecta que mirando para arriba esos movimientos son inmortales, son imperecederos, son cíclicos y el hombre se muere, pero eso sigue ahí y su trayectoria es circular y su forma es circular, los astros son circulares, con lo cual los inmortales son círculos. Si existe una representación coherente, sólida, rotunda de cómo se tiene que representar el Sol, no es un circulito con palitos radiales, no, es un círculo con un punto en el centro. La noche de San Juan, el solsticio de verano, es otro ejemplo de cómo los ritos solares han evolucionado a lo largo de los siglos. Fechas mágicas que llevan años señaladas en nuestros calendarios. El ser humano quiso simular al sol saltando una hoguera, desprendiéndose de sus cargas y de sus penas. La Iglesia situó en ese día el nacimiento del Bautista, quien libraba del pecado original a través de un baño ritual. Cada tarde, cuando desaparece el sol por el horizonte, el mar se tiñe de rojo. ¿Volveremos a verlo? El sol, la luna y los astros, desde tiempo inmemorial, eran relojes cósmicos que marcaban los tiempos a través de una muerte y renacimiento constantes, apareciendo y desapareciendo de la vista como por arte de magia. Los ritmos del cosmos marcaban un orden en la vida sobre la Tierra. El calor, el frío, las horas de luz y de oscuridad, las migraciones de las aves, la caza, la pesca, la prosperidad de las cosechas. Los cultos solares surgieron por necesidad de supervivencia. Las festividades solares de la antigüedad suponían un canto a la vida y una solicitud de protección y abundancia al universo. Dieron lugar a las primeras religiones astrales, de las que derivaron casi todas las demás. Las fechas más importantes del calendario litúrgico cristiano coinciden con momentos astrales: el Día de Todos los Santos y el ocaso de la vida otoñal, la primavera y la resurrección de Cristo, su nacimiento y el Sol Invictus, o la noche de San Juan con la llegada del astro rey a su cenit. Nadie podía borrar esos cultos mientras el sol y la luna siguiesen su curso y la naturaleza avanzase a su ritmo. Lo máximo que se podía hacer era cambiarles el nombre.